Buen día, Iglesia. Bienvenidos a este devocional del día lunes 26 del 8, en el cual reflexionaremos sobre el pasaje de 1 Tesalonicenses 5, 12 al 22. El título que le puse a esta meditación es La comunidad del Espíritu. Pablo concluye su carta a los tesalonicenses y da un resumen de lo que deben hacer los creyentes en víspera de la llegada de Cristo. Lo primero que vemos acá es que Pablo nos llama a reconocer a través del aprecio y el respeto a los ancianos que administran y enseñan en la iglesia. ¿Quiénes son estos ancianos? Son los ancianos que nosotros llamamos presbíteros o channonim y los pastores que también entran en esta categoría. Nosotros los pastores somos ancianos también ungidos. Ahora, los ancianos, según esta palabra, dice que trabajan arduamente por la iglesia. No solamente según esta palabra, sino también lo vemos en nuestras vidas, cuando vemos en el ministerio pastoral cómo trabajan los pastores y también a su vez los presbíteros electos, cómo trabajan arduamente para la iglesia. Obviamente acá lo que vemos, tal vez me digan, no, pero en la traducción en español solamente dice que trabajan. En el griego la palabra enfatiza que trabajan duro o arduamente. Y también lo que vemos es que no habla de cualquier servidor de la iglesia, a pesar de que diga servidores o líderes, sino que habla de aquellos que presiden y dan instrucción en el Señor. Por lo tanto, estamos hablando de líderes ungidos por el Señor y reconocidos previamente como líderes de la congregación. Ahora, hay dos tipos de ancianos en la iglesia, ¿no? Para aclarar este asunto. Tenemos los ancianos que pastorean y enseñan, o sea, los pastores, y tenemos los ancianos que administran o gobiernan. Pero muchas veces esta distinción no está tan marcada y los ancianos, a los presbíteros, sirven tanto como pastores y cumplen también un rol administrativo, o sea, se van intercalando de acuerdo a la necesidad. Ahora, los presbíteros y pastores presiden el Señor no con la autoridad que viene del hombre, sino por la que le es dada por Dios. Pablo exhorta a tenerles consideración a este tipo de ancianos con amor, o sea, apreciarlos con amor y respeto a estos tipos de líderes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en esta conclusión lo primero que ordena Pablo es respetar y amar a los líderes cristianos? La realidad es que los líderes son los encargados de darle instrucción a la iglesia y administrarla. Y para ello, obviamente que necesitan el apoyo, el respeto y amor de la congregación. ¿Qué puede hacer un presbítero o un pastor sin el respeto y el amor de la congregación? Bueno, para aquellos que alguna vez lideraron un grupo, lo más difícil es hacerlo cuando hay personas que se oponen o buscan hacerle la contra al líder sin respeto ni amor alguno. Los ancianos ungidos son representantes de la iglesia para que gobiernen la misma, o sea, bajo la autoridad que es puesta por Dios mismo. O sea, la elección que nosotros hacemos es basada en la fe que nosotros vemos de los ancianos. Ahora, estos ancianos trabajan muchísimo para que la iglesia pueda organizarse en todas sus actividades y sobre todo se dé un contexto favorable para el culto de adoración, que pueda tener todo lo necesario y sobre todo que también los pastores tengan la facilidad para poder predicar y enseñar la palabra. A su vez, se encargan de asuntos como las misiones, la administración general del edificio y de estar presente en todos los eventos especiales de los miembros de la iglesia, sea enfermedad, fallecimiento, casamiento, visitas a personas. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no lo respetamos? La organización y la ejecución de los planes se empieza a volver tedioso y se complica porque el líder tiene que no solo lidiar con el arduo trabajo o realizar las tareas que tiene encargado la iglesia, sino que tiene que empezar a preocuparse por la falta de respeto y amor de a quienes ellos en realidad están haciendo todo este servicio, ¿no? Sobre todo esto, recordar que los ancianos tienen incluso otros trabajos, o sea, su trabajo principal en su vida diaria, en su casa, tener que mantener a sus familias. O sea, a todo esto se le suma que ellos sirven en la iglesia y lo ideal sería que nosotros, como miembros de la iglesia, podamos apreciarlos, amarlos y respetarlos, siempre y cuando ellos estén haciendo su tarea como corresponde acorde a la palabra de Dios. Por el otro lado, el pastor, que también es un anciano ungido, está encargado de llevar la palabra de Dios e instruir a la congregación a vivir según la palabra.
sea, esta tarea para muchos congregados no parece ardua. Sin embargo, una prédica de 30 minutos normalmente para un culto principal lleva un promedio de preparación de entre 10 a 15 horas o incluso más, dependiendo del pasaje que nos toque. O sea, a esto hay que añadir que el pastor prepara estudios bíblicos, devocionales, provee de consejería pastoral, consejería matrimonial, debe atender a las reuniones y tener comunión con los hermanos de la iglesia. También estar presente en la organización de los eventos de la iglesia, como retiros, cultos especiales, viajes misioneros, y estar presente en los momentos especiales y trágicos de la congregación, como enfermedad, fallecimiento, o los momentos especiales como casamientos, cumpleaños, etcétera. A todo esto también se le suma la ocupación del cuidado y del servicio a su propia familia. O sea, la vida pastoral es muy intensa y no tiene descanso. Se dice que el ministerio pastoral está en el top 3 de los trabajos que generan más estrés y burnouts. O sea, los burnouts son estados de estrés y ansiedad que están al límite y paralizan a las personas. O sea, hay muchos pastores que terminan cayendo en este estado por el estrés que conlleva el ministerio pastoral. Pero el ministerio pastoral sano es el mismo camino que Jesús. Es un trabajo arduo y viviendo con lo justo, básicamente. O sea, no es que uno se enriquece, sino que pone foco no en lo económico, sino en guiar a la iglesia al camino de Cristo. Pero a pesar de todas las tareas y servicios que realiza, no hay nada más difícil para un pastor que pastorear ovejas rebeldes y sin amor. Imagínense que a todo el trabajo descripto se le agrega que algún congregado o varios no aprecian lo que estos siervos hacen e incluso le faltan el respeto por falta de amor, simplemente. Estas personas no solo van a estar dificultando la tarea pastoral, sino que están incumpliendo el mandato de amarse unos a otros y a su vez están menospreciando al ministro que Dios puso en ese lugar para que lo guíe con la palabra. Aunque el pastor trabaje y sirva por un llamado pastoral, siempre es bueno que la iglesia también tenga en cuenta este mandato de amarlos y cuidarlos como un hermano más. El pastor y el anciano, siempre y cuando sean pastores y ancianos que realmente busquen a Dios, que ustedes puedan ver que en sus vidas espirituales están vivas, que están predicando la sana doctrina, merecen el respeto y el amor de la congregación para que todo pueda fluir y la congregación también pueda alimentarse de la palabra de Dios y de la guía de ellos. Por último, lo que dice el apóstol Pablo es que tenemos que vivir en paz entre nosotros, cuidar a la iglesia y sobre todo cuidar nuestras vidas espirituales. Para ello el apóstol Pablo nos insta a amonestar a los desordenados, pero también alentar a los que están con poco ánimo, apoyar a los débiles, tener paciencia entre todos. Creo que es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta, tener paciencia entre todos. Sobre todo tenemos que buscar lo bueno unos con otros, estar siempre alegres, orando y dando gracias. Esa es la voluntad de Cristo. Y para cerrar, Pablo dice que no apaguemos el espíritu. Y la forma de hacer esto es escuchando la palabra y desechando todo lo malo. El Espíritu Santo es esencial para que nosotros podamos vivir acorde a la palabra. Y la palabra es esencial para ver si nuestras vidas están viviendo en el Espíritu Santo. Sin la ayuda de la palabra, nuestros parámetros de vida espiritual son subjetivos y podemos caer en el autoengaño. Sin el Espíritu podemos caer en malas interpretaciones de la palabra. La palabra y el Espíritu Santo siempre tienen que actuar en conjunto en nuestra vida para que seamos acorde a la imagen de Cristo. En conclusión, nuestras vidas en Cristo se trata de vivir en amor unos con otros y edificarnos mutuamente como iglesia. Para ello es importante respetar y amar a los líderes, pero no solo a ellos, sino respetar y amarnos unos a otros con el amor de Cristo. Nuestra alegría es plena al vivir cumpliendo con la palabra de Dios dentro de la comunidad de creyentes, no porque cumplimos, sino porque la palabra de Dios nos da vida y el Espíritu tiene más lugar para hacer su obra en nosotros. Si vivimos acorde a la palabra, el Espíritu va a manifestar la plenitud de su presencia y más que nunca vamos a vivir llenos de alegría, agradecidos y orando sin cesar en comunión con Dios y su iglesia. Por lo tanto,
Seamos la comunidad que persevera en la mutua edificación y el amor en el espíritu, con nuestros hermanos, con nuestros líderes, con nosotros mismos. Perseveremos en la mutua edificación, en el amor, en el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente comienzo de semana.